se necesita bastante promoción, pero la promoción necesita dinero, ¿no? Y lamentablemente el cine de autor, el cine independiente es algo de lo que principalmente carece, ¿no? Presupuesto para todas las fases de la cadena de producción de la película, exhibición, distribución, promoción. Y ya cuando va a espacios como estos que son más de validación internacional, como los premios, las nominaciones, ese tipo de espacios, demanda plata. Y, y claro, entonces la pregunta es, ¿cuántas películas se están quedando por fuera de nuestro alcance de la visión porque no alcanzaron a tener el dinero para poder pagar la fase de promoción o no alcanzaron a mandar a festivales? Y los festivales también son unas instancias de validación o de reconocimiento que permiten que conozcamos películas que no habrían llegado a nuestros ojos si no fuera por esas ventanas, ¿no? Muy buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Martes Populares, el espacio de conversación y diálogo con personas involucradas en el cine, el audiovisual y la cultura en general. El día de hoy es especial porque me acompaña la comunicadora social, investigadora ecuatoriana Eliana López. ¿Cómo estás, Eliana? ¿Qué tal? Muy bien, emocionada por esta invitación. Te seguía la pista desde hace mucho tiempo, entonces ahora es la oportunidad de compartir. Es mi turno. No, gracias por aceptar la invitación. Yo creo que vamos a pasar una velada interesante porque va a permitir conocer un poco los temas que has estado investigando y también las actividades que estás organizando, que me parece bien simpático esto de traer un poco el cine ecuatoriano a salas peruanas. Entonces, ¿te parece si compartimos pantalla y comenzamos a conversar? Dale. Listo, compartimos entonces. ¿Qué edad tenías con esa foto, ah? Pucha, tal vez unos 20 años, 21, probablemente Bien, 20. mira, qué simpático. Sí, es una versión de mí que ya pasó. Ya, cuando uno te googlea, encuentra que parte de tu vida académica está involucrada a la investigación del público y, digamos, al cineclubismo. Me llama la atención si primero vino la cinéfila o primero salió la comunicadora, ¿no? Es una buena pregunta. Creo que primero salió la comunicadora. Bueno, un poco de ambas en realidad. Antes de entrar a la universidad, a comunicación social, había conocido una cosa maravillosa en Quito que era un espacio para jóvenes en donde se practicaban muchas artes en simultáneo, ¿no? Desde capoeira, batucadas, arte circense, danza, teatro, pintura, muchas expresiones en simultáneo, digamos que fueron perfilando en la adolescencia ya como este gusto hacia la gestión cultural y las artes como tal. Pero cuando entré a comunicación social todavía no había conocido el cine de la cinefilia, ¿no? Lo que asociamos como la cinefilia, el cine de autor, ¿no? El cine arte. Sí había visto mucho cine independiente gracias a mi hermano porque él, digamos, es cinéfilo de cine independiente latinoamericano, le gusta mucho ese tipo de cine. Entonces, gracias a él había visto mucho de eso. Pero en comunicación social comencé a ver ya otro tipo de cinematografías, ¿no? Como la francesa, la asiática, la norteamericana, ¿no? Igual cine independiente, pero ya de otras latitudes. Y en ese crecimiento en la Facultad de Comunicación Social, hubo un día, si no me equivoco, que un compañero me dijo, vamos a la Cinemateca. Entonces, creo que la Cinemateca cumple un rol bastante importante ahí en la formación de tu mirada, la formación de tus gustos también. Entonces me invitó a la Cinemateca, que había una proyección, me acuerdo ahora de La Dolce Vita, cuando todavía se proyectaba en carrete, todavía se proyectaba en fílmico, no era como ahora, ¿no? Entonces me encantó porque era todavía esta experiencia del cine en donde no ves la película desde que empieza hasta que para, sino que había que hacer un intermedio porque había que cambiar de carrete, había que esperar, ¿no? Entonces esa experiencia fue muy linda. Y me gustó mucho ver esa película, me gustó el ambiente de la cinemateca, que además tenía una consulta pública, tiene todavía una consulta pública en donde puedes tú ir a ver películas, ¿no? En el momento en el que tú tengas ganas de ver una película, un espacio de
archivo en donde puedes consultar revistas, ¿no? Entonces ese ambiente yo creo que influye un montón en esa formación cinéfila. Curiosamente, me llama la atención mientras he estado googleando, buscándote, el título de tu investigación de maestría en antropología visual, ¿no? La muerte de la cinefilia y la vida del Cineclub Universitario en Quito. O sea, el título me da curiosidad saber por qué la muerte de la cinefilia, si al contrario estamos viendo que la cinefilia es algo vivo, es algo que nos da energía, ¿no? En esa ocasión yo quise investigar un cineclub, el cineclub universitario como tal. El proceso me llevó a otro lado a descubrir más bien cómo el cineclub universitario había dado lugar al departamento de cine de la Universidad Central. Para ubicarnos un poco, todo esto sucede en el espacio de la Universidad Pública de Ecuador, de Quito, la Universidad Central del Ecuador. Entonces, este cineclub universitario había dado lugar al departamento de cine universitario. Este departamento, con el crecimiento de alrededor de una casi una década, había construido una cinemateca que es, digamos, la antecesora de la Cinemateca Nacional. La cinemateca que ahora tenemos no surgió en los setentas, porque esto estaba enfocado en los 60, setentas. La cinemateca es más bien de los ochentas en adelante. Y bueno, este departamento de cine tuvo su primera, digamos, primer ensayo de cinemateca, ¿no? Con carretes prestados de otras cinematecas latinoamericanas. Y ahí me di cuenta desde que empecé a investigar el Cine Club Universitario de Quito como tal, la experiencia de otros cineclubes. Antes de eso hubo el cineclub humanista que era dirigido por representantes, digamos así, católicos de la Iglesia Católica como tal, no curas, pero sí católicos como tal. Entonces, la primera experiencia de cine club o de cineclubismo en Ecuador al menos está ligado con la Iglesia Católica, ¿no? Que también tiene un lugar bastante interesante en términos de censura, ¿no? Era un cineclubismo que fomentaba ver bastantes películas del mundo, pero después de haberlas sido censuradas. Entonces había una forma de ver, una manera de valorar esas películas desde los valores católicos como tal. Y posterior a eso ya empiezan a existir otras experiencias de cineclubes que están ligados más a las izquierdas, más hacia las intelectualidades, ¿no? Y un poco bebiendo de esta fuente de izquierda, de las intelectualidades, surge este cineclub universitario. El título de la muerte de la cinefilia está un poco más bien ligada con la cinefilia internacional, más que nada entendiendo desde Antoine de Baek, que es un investigador de la cinefilia, y él plantea en su libro La cinefilia como tal que quienes empezaron a formarse con esta mirada más atenta a la estructura, a los detalles, a los diálogos, a la puesta en escena, al arte como tal de las películas, llegaron a un punto de sumergirse tanto en sus salas de cineclub, en este caso de la Cinemateca Parisina, a sumergirse tanto tiempo en ver películas que empezaron a desconectarse de la realidad del mundo que pasaba, ¿no? Y eso se enmarca en los años 60, en la necesidad de movilizarse, de politizarse, ¿no? Entonces, Antoine de Baek comenta que esta cinefilia que comenzó, digamos, un poco rechazando y renegando la cinematografía de los padres, empezar a valorar la cinematografía norteamericana, ¿no? Como el cine de Hitchcock, ¿no? Empieza a centrarse tanto en la sala de cine, en sumergirse en eso, en olvidarse de la realidad, que hay una realidad que está demandando politización de todos los sectores, ¿no? Inclusive los artistas y las intelectualidades. Entonces, esta necesidad de politizarse demandaba una muerte de la cinefilia conocida o de la cinefilia que hasta entonces se había practicado. Sucede esto de la movilización francesa del 68, esta necesidad de que la cinefilia ya reaccione hacia la realidad, ¿no? Y eso un poco leyendo, digamos, esa formación o esa historia de la cinefilia, ¿no? De crecer, de reaccionar hacia una cinematografía existente previa, de sumergirte en la sala y después de responder, quería verla cómo había sucedido en el caso ecuatoriano o en el caso quiteño en particular, ¿no? En el caso de Quito, por ser capital, por ser también el lugar en el que yo nací y crecí, entonces me interesaba en particular ver eso. Y en el caso quiteño, la cinefilia era bastante interesante porque, como te digo, se había formado los ojos que ya estaban relacionados con el cine de arte o el cine de autor, eran ojos que habían venido del cineclubismo católico. Entonces, la cinefilia de ellos era interesante porque
del público, en especial del público de este cineclub, es interesante porque venía de ese lugar y comenzó a encontrarse con el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Entonces era una mirada que ya había venido de la censura y en cambio comenzó a ver los nuevos cines latinoamericanos, las nuevas olas como tal de la cinematografía inglesa, francesa, también el neorrealismo, comenzaron a ver ese otro cine y empezaron a politizarse. Entonces había muerto la cinefilia con la que habían crecido y habían dado lugar a una cinefilia más política. Eso provocó de alguna forma también una conversión en la forma del público porque comenzaron a tener cineforos, incursiones en otros ámbitos que no eran tanto de la cinefilia del cineclub, sino también de la comunicación política desde la prensa obrera, hacer cineclubes y cineforos en sindicatos, ¿no? Entonces hubo una politización ciertamente de esta cinefilia y de este cineclub. Es por eso el título y el recorrido de la investigación. Bacán, bacán. Y lo bueno que esta investigación, con solo googlear, la pueden encontrar y la pueden descargar para saber un poco qué es lo que investigó nuestra invitada el día de hoy. Y a propósito de lo que comentas, a mí me llama la atención el poder del cineclubismo, porque yo vengo de Cusco y en Cusco hay una tradición cineclubista que se volvió un núcleo para comenzar a crear también, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, ¿no? La famosa Escuela de Cine del Cusco partió de un cineclub, que era como una asociación, un grupo de personas que se reunía a ver películas y que comenzó a realizar sus propias películas, ¿no? Ese modelo de cineclubismo a la acción me parece también chévere y me hiciste recordar a propósito de lo que comentas. Bueno, Sí, perdón, es que los cineclubes como tal tienen un lugar muy potente en términos de formación como tal. En contextos como los nuestros, en donde no existían escuelas de cine, los cineclubes fueron los primeros lugares que crearon acervo, los primeros lugares que crearon archivo, que crearon públicos que pasaron a la acción, ¿no? Es algo muy bonito. sí, sí, yo sigo, cada oportunidad yo sigo diciendo que yo tengo mi corazón cineclubista, porque también en la universidad hice cineclubismo, entonces Mm. indesligable de mi vida cuando alguien menciona el panel de cineclub, no verlo con cariño, ¿no? ¿Y cómo así llegaste a Perú? ¿Cuál fue el nexo, cuál fue la motivación para venir acá a nuestro país? Ah, el amor. Ah. En realidad, vine por un trabajo que no tiene nada que ver con cine. Esta es mi otra versión. Tengo dos versiones. No sé si les pasa mucho a muchas personas que están en contextos migratorios, pero cuando decides dejar tu casa y te mudas a otro lugar, parece que tienes la necesidad de reinventarte, ¿no? Ya no tienes tu círculo, no tienes tu tejido social en el que tú creciste, tus amigos, tus redes. Entonces hay como la necesidad de reinventarte de alguna forma. En este caso yo vine acá a trabajar en un proyecto de comunicación, sí, de difusión. Una cosa muy linda que le tengo mucho cariño hasta ahora, que es la relación entre las ollas comunes y los huertos urbanos, ¿no? Entonces el proyecto consistía en hacer que las ollas comunes tuvieran sus propios espacios de alimentos verdes, ¿no? De alimentos frescos, porque como sabemos, las ollas comunes reciben, si es que reciben, ¿no? El contexto ahora es muy difícil y muy diferente hace algunos años, incluso ahora se ha recrudizado, ¿no? Pero reciben donaciones de ultraprocesados, ¿no? Que no son alimentos necesariamente para consumir en el día a día. Y este proyecto veía la necesidad de que también tuvieran alimentos frescos, ¿no? Como hojitas, como verduras. Y si bien la iniciativa de los huertos como tal no producía lo suficiente como para sostener una olla común, sí era un intento de capacitación para que pudieran hacerlo en sus casas, también reproducirlo, ¿no? Entonces, esa es mi otra versión. Desde el lado ecuatoriano está la gestora cultural y desde acá está la comunicadora que difunde temas de alimentación. Y por esa razón llegué por acá. Pero también dijiste el amor. ¿Estás casada con un Ah, sí, peruano? empezando por el amor. Ah, era para ver si estaban atentos. No, en realidad conocí a mi novio, a mi pareja en Ecuador y claro, él es peruano. Entonces, hubo un motivo importante para mudarme y dejar el Ecuador. Ya queda todo más claro entonces. Claro. Aquí encontré algo porque también participaste en la PUC, ¿no? Estuviste ahí enseñando en la Universidad Católica. Sí. Sí,
Fue una oportunidad muy bonita porque principalmente, como había comentado, habías hecho esta investigación de cinefilias, públicos. En Flaxo, en donde yo estudié la maestría, también teníamos el Cine Club Mal de Ojo y al mismo tiempo el Festival de Cine Etnográfico. Entonces todo eso fue, digamos, como una buena cuna para desarrollar muchas ideas alrededor de los públicos. Y terminé proponiendo a la Universidad Católica un curso para la maestría de antropología visual de públicos, antropología de los públicos como tal. Y fue muy bonito, fue en el contexto del verano del año pasado. Y claro, se desarrolló de una manera muy chévere. Esa experiencia dio lugar a que diera más adelante el taller de públicos en el Centro Cultural de San Marcos, en la dirección de cine. Ujú. Y justamente ahí fue donde nos conocimos porque Ahí fue. yo me inscribí en el curso taller. Y déjame decirte que fue una experiencia muy simpática porque me dio a entender muchas cosas, ¿no? Que a pesar de ser países distintos, hay muchas cosas en común también, ¿no? Ujú. Pero ¿tú encuentras diferencias entre los públicos de cine clubístico y comercial ecuatorianos y peruanos, o también vamos por la misma tendencia? No me acuerdo qué fue lo que habíamos discutido en el contexto del taller, pero ahora viéndolo con la distancia del tiempo, ¿no? Creo que los públicos de cine comercial acá está, o sea, la cinematografía de cine comercial tiene bastante presupuesto, ¿no? En términos de merchandising, de activaciones, o sea, están pensándole mucho cómo ver a este público cliente, porque finalmente es un público cliente qué darle más para que acuda a sus salas, ¿no? ¿Qué cosas darle para que acuda? Entonces me parece que en términos de público comercial acá hay más fuerza para eso. Eso no quiere decir que en Ecuador no haya público comercial, hay un montón de público que va a salas de cine, a multisalas, ¿no? A salas de cine comercial como tal. Pero veo que acá hay mucho más presupuesto para hacer ese tipo de activaciones que hacen que este público cliente asista a salas. En términos de públicos que asisten a cineclubes, a centros culturales, a festivales, veo que estamos casi igual. Creo que es más bien como estas características del público que asiste a ver otras cinematografías, que es un público más interesado por otras imágenes. Ujú. Ujú. Claro, cuando uno ahora último relaciona Ecuador con el cine o el audiovisual, lo primero que uno puede hablar es Enchufe TV, ¿no? No sé por qué siempre encuentran esa idea exitosa de contenido, generación audiovisual inmediata, rápida, entretenida, industrial también, de alguna manera, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no? Que ofrece el Ecuador como propuesta audiovisual, ¿no? Sí, un montón. Pasa, es que yo creo que pasa con estos hitos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que una vez conversando contigo, cuando mencioné el cine ecuatoriano, decías, claro, como el cine de Sebastián Cordero, ¿no? Y Sebastián Cordero es un referente en escuela de cine, para los cinéfilos, para el público como tal. Sebastián Cordero es Sebastián Cordero, ¿no? Y su obra Rata, Ratones y Rateros. Pero no es la única película que Sebastián Cordero ha hecho, pero nos quedamos con esa película referente, ¿no? En el caso de Enchufe TV pasa exactamente lo mismo, dado que ellos entraron como a YouTube, a producciones de sketches, cosas como estas, se hicieron famosos en toda Latinoamérica y el mundo, ¿no? Tuvieron un crecimiento tremendo que casi que cuando vas por el mundo y dices soy de Ecuador, la referencia inmediata es Enchufe TV, ¿no? Y claro, ellos han crecido un montón. De hecho, lo último que vi es que uno de los directores de Enchufe TV está nominado para los Emmys, si no me equivoco, por una serie que está grabando junto a Eugenio Derbez en México. Entonces, es ese crecimiento, ¿no? Del cine comercial. Y de hecho, el grupo de Enchufe TV viene de una escuela de cine de Quito, que fue, me parece, una de las primeras escuelas de cine, el famoso INCINE, ¿no? Entonces, sí hay como ese camino que van forjándose en escuela, que es de ver otras cinematografías y luego decidir su propio camino, que está ligado entre la publicidad y la cinematografía, ¿no? Entonces, labran su propia ruta. Ujú. Sobre esta imagen que estás poniendo, me gusta mucho acotar una cosita que es sobre cómo nombré
a la sesión sobre el placer no tiene culpa, cinefilias y fans, porque precisamente relacionando esto del cine comercial y el cine de arte, a veces hay mucho prejuicio, ¿no? Vemos que hay una película que entra a salas comerciales y decimos, no, no hay que ver esa película porque de seguro es mala. Y por el otro lado está el público de salas de cine comercial que ven cine independiente y dicen, no, el cine arte es aburrido. Entonces hay mucho prejuicio de ambas partes, ¿no? Y que nos negamos como a tener la experiencia de descubrir tal vez qué hay detrás. Este tipo de reflexión me viene de la investigación como tal, porque en el Cine Club de Universitario me decían que ellos, por el contexto mismo de la época, y por la falta de circulación de cines de otras latitudes, ellos lo que hacían era ir a descubrir en las salas de cine porno o en las salas de cine erótico cine independiente. O sea, si no hubiesen hecho el esfuerzo por ir a otro tipo de salas, a otro tipo de lugares en donde circulan imágenes inusuales, no habrían encontrado el cine por ejemplo, el de Pasolini, ¿no? Que es cine, que ahora es un referente del cine independiente o del cine de autor, ¿no? Entonces, sí es como animar bastante a arriesgarse a ir a esos espacios inusuales o a los que no estamos acostumbrados, porque por ahí de pronto encontramos algo que vale la pena y que nos gusta mucho. Sí, es curioso lo que comentas, porque sí, pues, ¿no? A mí lo que me está pasando mucho es que yo estoy viendo más cine peruano en salas alternativas, porque sobre todo porque muchas de las películas que subvenciona el Estado al fin terminan llegando a los cineclubes tipo, no sé, pues, el cineclub o el espacio alternativo que tiene la Sala Robles Godoy en el Ministerio de Cultura Mm. o la BNP. Esas películas al fin y al cabo, las subvencionadas por el Estado llegan a espacios alternativos, como te digo, y yo estoy yendo a ver muchas películas ahí y no tanto en la cartelera comercial. No me entusiasma tanto verlas en un estreno como si sabiendo de que van a estar pronto, ni siquiera te digo en plataformas, sino en salas de espacios alternativos. Ahora, yo no sé cómo funciona en el contexto de acá en términos de retribución, pero por ejemplo, que una película que recibe fondos del Estado, que entre a salas de cine comercial con el horario marginal que a veces les dan, ¿no? 2 de la tarde, donde 10 de la mañana, no sé. Horarios marginales en donde casi nadie va a asistir, en donde la mayor afluencia de público está en otros horarios y en esos horarios y en esas salas no ponen a las películas nacionales, ¿no? Entonces yo no sé si es que en sus semanas de estreno el ingreso por taquilla va a traducirse en ingresos directos para ellos como productores, ¿no? Entonces yo me pregunto si es que vale más la pena ir a salas comerciales para apoyar ese cine, comprando la taquilla, fomentando que más gente vaya, o habría que esperar más bien a que estas películas ya vayan a los circuitos más independientes y alternativos. Lo digo en términos como de sostenibilidad de la industria como tal, ¿no? No sé cómo funciona acá, pero me surge esa pregunta. O sea, sí va un porcentaje entre productor, distribuidora, cadena de cine, ¿no? Así se dividen, claro. Pero acá lo importante, como tú dices, es que la asistencia, digamos, es importante en los primeros días, en la primera semana, ¿no? Ni siquiera te digo en la primera semana, en los primeros días, el primer fin de semana, una película peruana decide su futuro y su permanencia en la cartelera, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y ahora tenemos un gran problema porque ahora se hacen mucho más películas, diferentes cortes, ¿ah? Comercial, de autor y todo. Y justo en este último semestre del año es donde cada semana se estrena una y otra, otra y otra, y se van comiendo el público de a poquitos, aunque no lo quieran, pero se está... Yo calculo que es que también el público peruano es un misterio, mi estimada Eliana. Entonces, yo calculo que una persona que va al cine por el simple ocio, por el simple, no sé, para relajarse el fin de semana, no creo que vaya a ver una película peruana todas las semanas. Me parece poco Mm, probable, ¿no? claro. Y eso también es habla un poco de los problemas que tenemos en la distribución de nuestro cine, ¿no? Y bueno, y también está la coyuntura, ¿no? ¿Cómo influye la coyuntura también en las proyecciones de cine? Por ejemplo, con esto del Mundial de Desayunos, mi primera impresión, a modo de hipótesis, era que esa fiebre, ese fervor, digamos, por los alimentos, por la localidad, por el país como tal, iba a traducirse en mayor público para la película Mistura. No sé cómo le fue todavía, pero mi idea fue que tal vez eso podría haber influido en que la coyuntura influye en el público de una película.
a propósito de lo que comentas, me llama la atención, ¿qué otros ganchos existen para que una persona se anime a ver una película peruana, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de los ganchos, es mi suposición, es si una película va a los Oscars o está prenominada o es la representante del Perú a los Oscars en este caso, ¿no? Sí moviliza un cierto interés, me parece, pero acá también, no sé cómo pasa en Ecuador, que aquí ayuda mucho la promoción, ¿no? La promoción casi, no sé, pues demasiado invasiva de una película para motivar que esa persona que no sabía de la película y de repente decide antes de comprar un boleto, ¿no? ¿Qué ver? Se pueda motivar a ir a chequearla, ¿no? Hay una cosa que hay que quisiera acotar, es que cuando vemos la promoción para casos de películas así como la que tú mencionas, eh, se necesita bastante promoción, pero la promoción necesita dinero, ¿no? Y lamentablemente el cine de autor, el cine independiente es algo de lo que principalmente carece, ¿no? Presupuesto para todas las fases de la cadena de producción de la película, exhibición, distribución, promoción. Y ya cuando va a espacios como estos que son más de validación internacional, como los premios, las nominaciones, ese tipo de espacios, demanda plata. Y, y claro, entonces la pregunta es, ¿cuántas películas se están quedando por fuera de nuestro alcance de la visión porque no alcanzaron a tener el dinero para poder pagar la fase de promoción? O no alcanzaron a mandar a festivales. Y los festivales también son unas instancias de validación o de reconocimiento que permiten que conozcamos películas que no habrían llegado a nuestros ojos si no fuera por esas ventanas, ¿no? Entonces, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, veo sí, es bastante similar, que el caso de las películas que logran ser reconocidas han tenido un recorrido muy largo. Y ese recorrido ha demandado mucho esfuerzo humano y mucho esfuerzo de presupuesto, alianzas, redes que les permitan tener ese reconocimiento del público o por lo menos que puedan llegar a que el público las vea, ¿no? Entonces me parece que es similar, pero creo que el problema en común es que se necesita presupuesto para eso. Y lamentablemente las condiciones que tenemos es que cada vez hay menos presupuesto para la cultura y el arte. Yo quisiera cerrar con la idea de que siempre es importante la formación de público y a manera de consejo, digamos, ¿cuál crees que es esa, esa, esa regla, según tu criterio, tu experiencia, que debe seguir una persona que le interese que vayan a ver una película, ¿no? ¿Dónde radicaría la importancia de formar públicos? Creo que en dos cosas, la curiosidad y en soltar el prejuicio. Muchas de las imágenes que llegamos a ver es porque nos animamos a verlas, ¿no? Las películas que tenemos, no sé, nuestro top 10, nuestras mejores 5, nuestras mejores 3, son el resultado de que un día nos animamos a tomarnos el tiempo de ver una película de 1 hora, 2 horas, 15 minutos, un cortometraje de 3 minutos, ¿no? Que tomamos la decisión de darle tiempo a eso, ¿no? Entonces yo creo que animarnos a darle tiempo a imágenes que tienen presupuesto vale la pena, pero también vale darle la pena a imágenes que no tienen presupuesto, que no tienen tanta promoción, tanta publicidad porque son esfuerzos. Finalmente es reconocer detrás de cada película el esfuerzo y el trabajo de un montón de gente, ¿no? No solamente de quien escribió la película, quien produjo la película, quien hizo el sonido, quien hizo el arte, quien hizo la postproducción, la edición, ¿no? Hay también gente dedicada a pensar en los públicos desde la fase de la producción de la película como tal, no desde la fase en la que la película está terminada y ahora sí hay que ver en qué salas la ponemos y a dónde llevamos para que la gente la vea, sino desde la concepción de la película ya empezar a pensar en quiénes podrían verla a futuro, ¿no? Entonces, creo eso, como animarse a darle tiempo y lo otro es trabajar con los prejuicios, porque como te decía, mucho del cine que pasa en salas comerciales a veces no lo queremos ver porque asumimos de entrada que es malo porque entró a salas de cine comercial, pero la entrada de películas a salas de cine comercial se traduce en ingresos para la producción de esas películas, ¿no? Entonces, ver como que entrar a salas de cine comercial no es malo como tal, ¿no? Las películas de cine independiente también necesitan esa entrada, esos espacios para tener la retribución del ingreso y del trabajo que han hecho, ¿no? Las salas de cine independiente a veces cobran un valor simbólico, ¿O no cobran? o no cobran, que es como lo más recurrente. Como decíamos hace un momento, el cineclubismo es nuestra escuela.
¿no? Y mucho del cineclub se hace con proyecciones libres, de entrada libre, de entrada gratuita, con donaciones de películas y se agradece un montón a los directores, directoras que apuestan por tu cineclub y deciden darte la película sin cobrarte un fee de exhibición, que pucha, un cineclub no tendría de dónde pagar eso. Pero a lo que voy con todo esto es que hay que quitarle el prejuicio a estas salas de cine comercial. Los públicos de salas de cine comercial deben animarse a quitarle el prejuicio a ver cine independiente, cine de autor. No todo el cine de autor es aburrido, por favor. Hay películas que son más contemplativas y por eso se les llama aburridas. Eso no, para quienes nos gusta el cine de autor, aburrido no es lo mismo que contemplativo, ¿no? Demanda más tiempo, demanda más atención, cuidado a los detalles, ¿no? Pero a lo que voy es eso, como animarse a ir a otros espacios, animarse a seguir siendo caseritos de nuestro cineclub, de nuestra sala alternativa, por supuesto. No hay que soltar esos espacios porque si no es con los públicos de esos espacios, no tendrían afluencia, no tendría sentido de hacer las cosas que se hace, porque las cosas que se hacen en la gestión cultural es para los públicos, para que se diviertan, para que aprendan, para que disfruten, para que se formen. Y yo agregaría lo que tú dices a nuestro público que va tanto a salas alternativas o salas comerciales, que en verdad sí disponga de esa atención, ¿no? Que por esa hora y media, 2 horas, deje su celular en modo avión y déjese envolver por lo que le va a contar una pantalla. Porque cada vez es más frecuente ver a gente revisando un celular, scrolleando, en salas alternativas y en salas comerciales. Y eso es también, no sé para qué, cuál es el motivo de no prestarle atención y, digamos, estropearle la experiencia a otras personas que sí lo desean, ¿no? Entonces, ese respeto, ese ritual, sí se debe respetar, sea la sala en la que estés, ¿no? Eliana, nos contabas un poco de esto de memoria del cine. A ver, entiendo que este es un proyecto personal, pero que involucra el divulgar y difundir cine ecuatoriano. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Inicialmente mi cuenta de memoria del cine de Instagram fue para difundir fotografías de archivos, salas antiguas de cine de Quito, porque yo hice como ejercicio de mi maestría un mapeo 360. Bueno, un esfuerzo de hacer mapeo 360 en realidad, de las salas antiguas de cine, y luego comencé a explorar más lo de los públicos. Y un día se me ocurrió estando acá que sería lindo como reconectar con la comunidad ecuatoriana exhibiendo cine contemporáneo, ¿no? Un poco como para que circulen imágenes más actuales sobre la cinematografía local, que sea cine documental también es otro énfasis, porque por lo general películas que nos llegan son de ficción, ¿no? Entonces, se me ocurrió que esta podría ser una bonita idea y acudí al consulado de Ecuador, acá que se encuentra acá en Lima, para plantearles esta idea y contar con su apoyo, ¿no? De alguna forma para realizar las actividades. Y siempre hubo las puertas abiertas y fue muy, muy positivo eso, como que acogieran la iniciativa de una, ecuatoriana residente acá y ahora lo hacemos en conjunto, ¿no? Estas exhibiciones. Este flyer es de la primera proyección que hicimos en el verano de este año. Y fue muy bonito empezar con cuando ellos se fueron de Verónica Aro Abril, porque es un documental que no solamente es bonito, sino que es muy potente en términos de lo que muestra, ¿no? A estos personajes, estas mujeres que se encuentran en un pueblo del Ecuador, ¿no? Mostrar su día a día, su cotidianidad, hace que también nos acerquemos a una representación de las vejeces bastante digna y bastante fuerte también en el sentido de resignificar el valor de la independencia de mujeres adultas mayores, ¿no? Sí, y te llena de mucha ternura y también te pone a evaluar tú cuando estés en la adultez mayor, cómo podrás abordar la vida, ¿no? Si tendrás ese dinamismo, esa... Y tiene mucho que ver también del lugar en donde están, ¿no? Porque ese es un lugar en el campo, una zona rural, ¿no? Esa manera de ver la vida es distinta a una, no sé, pues, a una persona citadina, ¿no? Y estas personas, estas mujeres tienen en sus testimonios un valor de que la vida no ha sido en vano y que a pesar de todos los problemas hay que mirar con optimismo el camino que sigue, ¿no?
Sí, y lo importante de de estas proyecciones que has estado haciendo a lo largo de estos años es que tiene la impronta cineclubista, ¿no? Se exhibe una película, Ujú. hay un compartir también, porque también se ofrecen viandas, ¿no? De alguna manera, y después se conversa también, ¿no? Con el director o entre el público, ¿no? Esa dinámica, esa impronta cineclubista lo has incorporado en estas proyecciones de cine documental ecuatoriano. Para quienes venimos de la experiencia cineclubista, no sé si es que les ha pasado que el mayor miedo es que no te llegue el público, ¿no? Que hagas la proyección con una persona o que se cancele la proyección. Yo soy de las personas que creen que si llega una persona hay que hacer la proyección porque el tiempo de esa persona que apostó por tu cineclub hay que respetarlo y hay que valorarlo y la proyección se hace. Pero sí es de reconocer que en nuestro corazoncito lo que más queremos es que haya, que la sala esté llena, que haya bastante público, que haya conversación, ¿no? Entonces pensé que hacer un cineclub como tal podría estar difícil. Quería intentar con proyecciones de este tipo, como tú dices, con impronta cineclubista y funcionaron bien. Otra cosa que ayuda bastante a congregar esta combinación entre público ecuatoriano y peruano que asiste a la sala o a las salas, en este caso de estas proyecciones, es que también hay un poco de descubrir el Ecuador a través de la gastronomía, ¿no? Que es un poco la contribución generosa que hace el consulado, ¿no? Como animar a que la comunidad ecuatoriana y peruana que asiste a estas salas descubra el Ecuador también a través de la gastronomía, también a través del cine y la conversación con sus directores, pero también a través de la gastronomía, ¿no? Que es un factor de nostalgia también. Sí, tienes razón. He conocido platos hechos de recetario ecuatoriano, digamos, y muy simpáticos. No, los sabores son también similares, déjame decirlo, ¿no? Pero la Mm. forma, la dinámica de elaboración es distinta, creo yo. Esto de que ya saben entonces nuestros amigos, si van a a las proyecciones que difunden Memoria del Cine, van a encontrar, además del conversatorio, de la proyección, algún intercambio cultural gastronómico de nuestros amigos ecuatorianos y ecuatorianas. Claro, estas proyecciones han tenido una primera etapa en asociación con el Británico Cultural. Ahora viene una segunda etapa. Cuéntanos estas nuevas proyecciones que se vienen, por favor, Eliana. Sí, como decía, estas primeras proyecciones que hicimos fue en el Británico Cultural por el contexto de verano. Ahora vamos a hacerlo con la Alianza Francesa de Miraflores, la que se encuentra en Arequipa. Van a ser otra vez 3 sesiones de cine documental. También cada sesión cuenta con un momento de compartir gastronómico. Y vamos a abrir, así como abrimos el primer ciclo con el documental de Verónica Caro Abril, ahora vamos a hacerlo con la cinematografía de Mónica Vázquez. Mónica Vázquez es la pionera del cine ecuatoriano, es la primera mujer que se animó y pudo hacer cine en Ecuador. Entonces, estos cortometrajes que vamos a ver tienen el carácter de cine de archivo, ¿no? Son documentales de los 80, tienen el carácter de discutir la migración como tema, ¿no? Entonces, todos estos 3 cortometrajes hablan sobre la migración en alguna dimensión. Éxodo sin ausencia nos habla más de una migración interna, Tiempo de mujeres nos habla más bien de las personas que quedan cuando otros deciden migrar, y de Trabajo y nostalgias más bien nos muestra la otra mirada, de los que se fueron, ¿no? Cómo es la vida de aquellos que dejaron el Ecuador. Entonces me parece que estos 3 cortometrajes de la pionera Mónica Vázquez son una buena forma de conectarnos también, de hermanarnos como latinoamericanos, porque si algo tenemos en común es que las crisis nos han provocado olas migratorias y muchos de nuestros compatriotas han tenido que dejar el país para buscar una vida mejor o intentar hacerlo, ¿no? Si en el primer ciclo vimos documentales más familiares, el carácter de este nuevo ciclo es de un carácter más social, ¿no? Que discute temas como migración, como el cuidado medioambiental, que es lo que veremos en la segunda fecha. Y en la tercera fecha más el tejido urbano, ¿no? El tejido social urbano, cómo es la vida en el barrio. Entonces, yo espero que asistan, la entrada es libre. Ahora, lo que sí es importante es que lleguen con tiempo, la proyección es a las 7 de la noche, pero es importante hacer un preregistro antes de entrar a la sala porque hay aforo limitado. Y al terminar vamos a tener un cineforo con la directora Mónica Vázquez. Va a ser un cineforo virtual, ¿no? Dado que ella está en Ecuador. Bueno, Eliana, entonces ya tenemos un camino trazado en el Perú, ¿no? Haciendo difusión de gestión cultural. La gente se puede enterar de estas actividades en tu Instagram, ¿no? Ahí está, es Memoria del Cine, estoy en Instagram. Te he dado
la afluencia de imágenes, cómo se construyen las imágenes como tal. Yo prefiero Instagram, entonces lo difundo a través de ahí. A través de esta cuenta pueden ver las proyecciones futuras, de post sobre cines quiteños, cines peruanos, públicos, etc, etc. Todo lo que tiene que ver con lo que hemos conversado hoy, yo lo difundo a través de esta cuenta. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo aquí en el Perú. Yo sé, como tú lo comentaste, justamente has hablado del cine migrante, ¿no? Migrar a otro país, a otra realidad, ¿no? A veces es complicado, pero se sostiene mucho de las nuevas amistades que estás forjando, ¿no? De las nuevas redes que estás tejiendo aquí con colegas, ¿no? Con investigadores como tú, gestores culturales. Te agradezco mucho por tu trabajo, este primer, segundo año ya. Y nada, a seguir gestionando, a seguir gestando cultura y arte, pues Eliana. Muchas gracias y qué linda foto que es la de nuestro cierre del taller de públicos de Dirección de Cine de San Marcos. Bonitos recuerdos de ese momento, un verano bonito, un verano chévere y productivo en términos de exploración de la cinematografía y de las cinefilias, ¿no? De las cinefilias que nos caracterizan. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos, ya saben, este y todos los martes en Martes Populares, para seguir conociendo historias de personas como Eliana, que gestan, que trabajan, que hacen gestión cultural y lo comparten con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Eliana, y nos vemos en una próxima oportunidad. Tupanachis Kama, camaradas. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Chau.